pasaron cosas desde aquel Mar Dulce hasta acá, ¿viste? Justo te iba, o sea, me leíste la cabeza, Gustavo. Iba a decir, han pasado tantos, no, pero lo que sí quiero poner antes de empezar esta radiografía muy importante para Latin Roll es que hoy es 1 de julio de 2023. Y seguimos contando la historia de la música alternativa en Latinoamérica y para nosotros es un honor de verdad volver a tener como invitado a Gustavo Santolaya. Bienvenido a Latin Roll una vez más, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. ¿Qué te trae por Madrid? Entiendo que desandando el camino se sigue desandando, ¿no? Se continúa desandando y en realidad me traen varias cosas. Por un lado, vine a hacer una masterclass aquí en Madrid y digo aquí en España, vine a hacer un par porque me voy ahora a Tenerife a dar otra y me dio la oportunidad de conocer esta escuela increíble así de escuela de arte que tiene cátedras de video, de cine, de música, de artes gráficas, muy interesante. Hicimos un trabajo con unos chicos también que están en el tema de componer música para audiovisuales, entonces sobre la base de un corto, una cosa muy pequeña de 2 minutos, cada uno hizo una interpretación de qué manera sonorizarlo y bueno, estuvimos haciendo un análisis de eso y charlando y hablando un poco de lo que es el tema de la creatividad y mi visión un poco de todo eso, desde la composición, de la creación, de la vida en general. Es muy interesante. Y luego vengo también a hacer una gira a tocar, así que voy a estar tocando aquí en Madrid el 10 de julio en el Teatro de la Gran Vía. Y también voy a estar en el Festival de la Guitarra en Córdoba el 8 de julio. El 13 voy a estar en Galicia. En Portamérica. Mira, son amigos míos de toda la vida. Ay, mira, vas bueno. a comer, ¿qué? Mejor dicho, haz un hueco en el estómago porque los chefs, los tapas que vas a probar ahí y el sitio es espectacular. Bueno, voy a estar ahí. Después nos vamos a París, voy a tocar en el Bataclan. Vamos a ver cómo están las cosas porque como sabes cómo está la situación, está bastante tensa. Muy tensa, así que vamos a ver qué pasa en estos días. Pero bueno, tenemos pautado una actuación ahí y después cierro en Barcelona el día creo que 19, no recuerdo bien, y después de ahí me voy a Milán, pero por otro proyecto que se relaciona con algo también de lo que seguramente vamos a estar hablando. Gustavo, antes de meternos en tu trayectoria, en tu carrera y en muchísimos temas que tengo acá en mi libreta, sí, quería hablar de Desandando el Camino justamente. La gira empezó en el Colón, exactamente, en Buenos Aires. Claro. Y la historia es básicamente recorrer tu vida a través de la música, ¿no? Correcto. Mira, te digo una cosa. Yo siempre, digamos, mi carrera ha estado asignada de mi parte, en lo personal, por estar siempre mirando hacia adelante, ¿viste? Siempre tratando de buscar nuevos desafíos, no quedarme en mi zona de confort, imponerme la búsqueda de nuevas plataformas donde expresar mi creatividad, y cada vez que miraba hacia atrás siempre sentía una sensación de que había tanta cantidad de cosas acumuladas con las que no podía ni siquiera empezar ni a pensar ni a analizar. Entonces daba la vuelta a la cabeza, la ponía de nuevo para adelante y vamos para adelante. Y llegó un momento en mi vida que tiene que ver con la edad por un lado, 2 nietas, algunas cosas muy personales, en donde decidí que tenía que frenar finalmente, hacer una pausa y rever un poco cómo era que yo había llegado a este punto, hasta acá, ¿no? Que fue eso en el 2016, 2015, 2016. Sí. Y entonces decidí obviamente comenzar por el principio, hacer un recorrido de eso, y viendo un poco, analizando mis canciones, el primer álbum de Arcoiris, ese que salió en 1969, yo tenía 18 años, hecho en mono, que está también ahora accesible en vinilo, y que yo siempre digo que ahí está el blueprint de mi carrera, porque está todo lo que después ocurrió en mi carrera musical está ahí de alguna manera.
en ese álbum, y empecé a encontrar en mucha de la música una atemporalidad. Algo que creo que uno busca, o un artista sueña, digamos, con tener esa posibilidad de crear cosas que de alguna manera desafíen el tiempo y el espacio, ¿no? Y eso también como que me impulsó a decir, bueno, acá hay algo, yo tengo que de alguna manera hacer, no las paces porque no tenía ningún conflicto con eso, pero asumir esto de alguna manera. Y también pasó de que una realidad de que en más de mis 50 años de carrera hubo un periodo de 30 años en donde yo saqué 4 álbumes solistas: Santa Olalla, Ronroco, Gas y Camino. En Camino, sí. Exacto. 2 instrumentales y 2 de canciones. Álbums que nunca fueron tocados en vivo, por distintos motivos. Santa Olalla, porque después que estaba terminado y yo tenía que ir a tocarse, pasó lo de la guerra de las Malvinas y no se pudo. Cada uno por distintos motivos. Después también otros ocurrieron cuando yo ya tenía este proyecto que fue muy exitoso, que fue el sello Surco, que también requería de muchísima atención. Entonces tuve momentos en que tuve que decidir, por ejemplo en el momento del Ronroco y en el momento de Gas, de decidir, bueno, ¿qué hago? Sé que no voy a poder salir a promocionar estos discos, sé que no voy a tener el tiempo para hacer eso, ¿lo saco o no lo saco? Y la decisión fue sacarlo, y creo que fue muy buena, porque sobre todo, por ejemplo, con el disco Ronroco fue el álbum que me abrió las puertas al cine. Y ese álbum contiene grabaciones de 13 años de mi vida. O sea, ese álbum, digamos, no fue una cosa que hice ahí en ese momento. Ese álbum llegó, o sea, la salida de ese álbum en realidad fue luego de un proceso de 13 años de grabaciones que yo fui acumulando, y que salió en gran parte por el impulso que me dio don Jaime Torres, que es uno de los más grandes charanguistas de la historia del instrumento del mundo, hijo de bolivianos pero nacido en Argentina. Es un poco el equivalente de lo que Ernesto Cabur es para los bolivianos, Jaime Torres es para nosotros en ese instrumento, y él fue el que me dijo: vos tenés que sacar esto, tenés que hacer esto, la gente lo tiene que conocer. Aunque yo tenía mis reparos porque toco con otra técnica totalmente diferente, porque lo que yo hago con el Ronroco no es necesariamente música andina. Puedo tener un tema que puede tener resabios de música andina, pero tengo otro que tiene resabios de música africana, y otros de música del este de Europa, y otros de música clásica. Entonces todas esas cosas también que yo las iba acumulando para mí. Jaime, digamos, fue el que me dijo: olvídate de eso, no existe vos le encontraste el espíritu al instrumento. Me dijo: tienes que sacar ese álbum. Entonces me di cuenta que tenía todos estos proyectos a través de 30 años que nunca había tocado en vivo, nunca había presentado eso. Sí me presenté obviamente con bajo fondo, o con mis grupos anteriores, con Wet Picnic, Arcoíris, siempre con grupos, pero yo como solista, Gustavo Santaolalla, presentando mi música, es algo que no lo había hecho. Y entonces ahí sí me decidí a armar esta especie de historia a través de mi música. Y también descubrí cosas muy, muy interesantes, que por ejemplo, siendo una cosa tan ecléctica y tan diversa, y con tanto tiempo recorrido, digamos, había una unidad y un hilo conductor de todo que es muy, muy fuerte. O sea, no es que tú vas a escuchar un concierto en donde, viste, tú vas a decir: ah, sí, claro, esto se nota, no tiene nada que ver. De hecho, yo desafío a alguien que me pueda decir cuándo yo compuse un tema, si lo compuse cuando tenía 20 años o cuando tenía 40, porque es muy difícil. De hecho, tengo una canción que se llama Canción de cuna para un niño astronauta, que es uno de los temas del primer álbum de Arcoíris, del año 1969, que yo todavía hasta el día de hoy no sé cómo compuse eso, porque tiene una complejidad armónica, rítmica. Es un tema sumamente moderno todavía hasta el día de hoy. Entonces todas esas cosas me impulsaron a hacer este show y ver después lo que fue la respuesta de la gente. Y por casualidad, que las casualidades no existen, por supuesto, se dio que la primera instancia de poder
tocar con este proyecto solista fue en el Teatro Colón, nada más y nada menos. Tú sabes que en nuestro país, cuando alguien canta en una fiesta o en cualquier lado y más o menos lo hace bien, la gente le grita al Colón, ¿viste? Entonces, bueno, fue empezar en el Colón. Yo también decía siempre, bueno, de aquí todo para abajo, ¿no? Porque después del Colón, ¿a dónde vas? Tuve la suerte de volver al Colón, o sea, de hacer nuevamente el espectáculo un año después. Es un espectáculo que también va cambiando porque tengo tantos, el repertorio es tan inmenso, ¿no? Pero trato de tocar siempre todos los distintos momentos, aunque no lo logre, en el sentido de decir que no está todas las épocas. Falta Wet Picnic o falta alguna cosa de Soluna, faltan cosas. Pero es un viaje muy interesante y he tenido la suerte también, a través de los años, de tener un público que siempre de alguna manera se relacionó con lo mío, ¿viste? Entonces, el público en los conciertos es muy ecléctico también. Hay gente de mi generación que me conoce de Arco Iris y de Mañana Campestre y de Sudamérica, y hay chicos de 13, 14, 15 años que vienen por The Last of Us. Yo intentaré llevar acá a la Gran Vía a mi hijo que tiene 7, que le encanta la música y seguro que lo disfrutará muchísimo. Oye, hablabas hace un momento de ese blueprint o de cómo empezó todo con Arco Iris, pero yo también creo que otro punto de inflexión es de Ushuaia a La Quiaca. Correcto. Porque es también un camino, es también un desarrollo y también un punto de investigación que tú eras muy joven. Correcto. Entiendo que en esa época, ya me corregirás tú. Sí. Cuando produjiste por primera vez a León Gieco, sí, apareció esa loca idea de irte a recorrer Argentina con una mochila y micrófonos, ¿no? Y a buscar y a pescar instrumentos. Yo creo que esa es como la base fundamental de todo lo que ha sido tú. Evidentemente fue exponencial lo que pasó después, ¿no? Pero la semilla fue esa. Claro, es una continuidad, porque el tema realmente comienza. Yo a esa altura ya conocí a León hace muchos años. Había sido... Yo en un momento dado, cuando comenzamos con Arco Iris, la industria del rock y de todo eso era muy pequeña, entonces no alcanzaba. Nosotros también vivíamos en una comunidad, no, uno piensa en comunidad hippie en esos años, era una comunidad de una búsqueda espiritual. Nosotros llevamos una vida súper disciplinada. Yo llevé una vida casi monástica entre los 18 y los 24 años, en la plena época de éxito de la banda de Arco Iris. Entonces complementábamos nuestras ganancias que teníamos con las tocadas, digamos, dando clases, una persona que no sabe ni leer ni escribir música, pero siempre yo pensaba que, bueno, enseñar algo es transmitir lo que tú sabes, y lo que yo sí sabía era escribir canciones, armar canciones, cómo armarlas, cómo escribirlas, qué tipo de cosas podían influenciar a una persona de acuerdo a lo que tocara, y obviamente los chicos que venían a estudiar conmigo no eran chicos que querían por ahí una cosa más tradicional, que podían haber ido al Colegio Music como a otros conservatorios. Eran principalmente fans de Arco Iris que venían a estudiar conmigo. Así un día llegó, bueno, porque en la primera clase que le daba a cualquiera de los que llegaba, yo al final siempre le decía: ¿y tú tocas algo en la guitarra? ¿Haces algo? A ver, muéstrame qué haces, ¿no? Y así un día cayó León, terminó la clase, me tocó Hombres de Hierro, El País de la Libertad. Le dije: ¿qué te voy a dar clase? Tenemos que hacer un disco, tenemos que hacer un álbum. O sea, que eso fue como el primer click de ser AIR, ¿no? Sí, no, y de producir. De producir, sí. Siempre me gustó, cuando yo empiezo a hacer discos, que primero grabé 3 singles, 2 singles, mejor dicho, no, 3, antes de sacar el primer álbum, o sea, antes de 1961, en 1968 todavía, siempre empiezo mi carrera como artista y como productor, porque siempre me interesó mucho el tema de la producción de los discos. Yo me miraba, decían los Beatles, George Martin, The Kings, Shel Talmy, Donovan, Mickey Mouse. Y decía: ¿pero qué hacen estos tipos? Y me ponía a investigar. Y encima, como mis padres eran ávidos compradores de discos, desde muy chico, por ejemplo, escuchaba a Les Paul y Mary Ford. Tú sabes que Les Paul es el tipo que inventó el multitrack recording. Entonces, siempre tuve ese interés y como que tuve consciente que había un arte que era el arte de escribir canciones, otro el de interpretarlas, ¿no? De arreglar, interpretar, y otro que era convertir todo eso
en un disco, en una grabación, hoy sería en un file, ¿no es cierto? Hay un arte en eso, no es nada más que registrar. Sí, en la época de antes ponían un micrófono y toda la gente tocaba, pero en el momento precisamente que se inventó el multitrack recording, ya se empezó a convertir en un arte en sí mismo el hecho de grabar. Entonces mi carrera empieza como de productor, y en León encontré el primer artista que podía producir, y por muchos años fue el único artista que produje además de lo mío siempre, o sea, los proyectos míos yo producía, pero León lo conozco todo. Bueno, pasó un tiempo, fue hasta que pudimos hacer ese disco, porque justo ahí explota Arcoiris con un éxito enorme que fue Mañana Campestre, que es una canción que hoy se enseña en las escuelas en Argentina y que conocen montones de personas y que ni saben quizás que es de Arcoiris ni mía. ¿Viste lo que pasa con esas canciones? Como que sabe mucho, no tradición sé. popular. Claro, tradición popular, que es lo mejor que te puede pasar con una canción, ¿no? Maravilloso. Cuando yo conocí a mi mujer, no creía que yo había escrito Mañana Campestre. No me creía nada, tú me la escribiste Mañana Campestre. Entonces, con León, te decía, yo hago su primer álbum, después León continúa todo, continúa su carrera, yo ya viviendo en Estados Unidos, hago otro éxito muy grande de León, que viene a Los Ángeles y graba conmigo un par de temas, todo, y hacemos uno que es Pensar en Nada, que es uno de sus grandes éxitos también, y siempre quedó esa relación. Yo tengo una amistad con León, es como mi hermano, siempre, tanto él como yo nos reconocemos como hermanos, y entonces un día me vine a contar un poco una historia de que él había estado tocando por todo el país, a consejo mío ya se había empezado a aproximar a la cosa folclórica, y me dice, mira, me gustaría hacer 2 discos, uno de mis temas y otro con folcloristas, ¿no? Y me pareció genial la idea, y le digo, León, pero escúchame, nosotros lo vimos esto, porque grabando y andando por los estudios tantos años, yo veía que venían grupos del interior a grabar y estaban totalmente desubicados en esa realidad del estudio en Buenos Aires. Por ejemplo, llegaba la hora de la siesta, que era una cosa fundamental en el interior, es importantísimo, la hora de la siesta es sagrada, y los tipos paraban la grabación y algunos se volvían a la pensión donde estaban parando a dormir, y otros directamente dormían ahí en el estudio de la siesta, y se paraba, ¿viste?, entre la 1 de la tarde y las 3, 4 de la tarde, porque era la hora de la siesta, ¿viste? Digo eso como una muestra de que era algo que estaba como gente que estaba como sacada de su lugar, de su hábitat, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no vamos a los lugares donde esta música se originó y vamos a buscar a los verdaderos folcloristas? No a los que les interesa ni salir en la tele, ni grabar discos, sino a la gente que hace, que de donde nace realmente el folclore, de donde nace esas primeras músicas de los primeros contactos del hombre con su hábitat. Y así grabamos a gente como Jerónima Sequeira, que era una pastora, ¿no? Y grupos como la banda de Monteros, una banda así de estas tipos de bandas pueblerinas, ¿no? Que sabías que su vida va a ser tocar ahí en Monteros por el resto de su vida, no iba a ir a ningún otro lado. Y fue un proyecto bellísimo de Ushuaia a La Quiaca, que trajo muchas cosas implicadas. Fue ir desde Tierra del Fuego, o sea, en Ushuaia es en Tierra del Fuego, cerca de la Antártida, al límite con Bolivia, en el norte de Argentina, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca. Y entre esas cosas fue que la fotógrafa que yo contrato para hacer el proyecto fue Alejandra Palacios, que es mi mujer desde ese momento, es madre de 2 de mis hijos, y nos marcó totalmente, a tal punto que el año que viene se cumplen 40 años de ese disco, que también por esas cosas de la vida nunca se tocaron en vivo, nunca se tocó en vivo, un proyecto que tenía una dimensión realmente que en el momento ni nos dábamos cuenta. Vos pensás que eran 2 discos de field recordings, de cosas grabadas en el campo, y un disco de estudio. El disco de estudio era un disco hecho a partir de canciones semi-folclóricas, pero compuestas por León, pero hechas con una caja de ritmo, muchos años antes de Café Tacuba, pero digamos conceptualmente totalmente cafetacubesco, ¿viste? O sea, me estás llevando a la siguiente pregunta directamente. O sea, de Ushuaia La Quiaca se convirtió de Ushuaia a Los Ángeles, sí. Porque ahí ese AIR creció. Me acabas de mencionar a Café Tacuba, tú eres el quinto Café Tacuba, probablemente Café Tacuba nunca cambió de productor, creo que no cambiará.
Ya creo me que no confirmarás cambiaron. eso. Yo creo que no, seguimos. Y de hecho estaba leyendo una cosa sobre Café Tacuba que es muy interesante. Es una de las únicas bandas del mundo que no cambió de integrantes. Creo que YouTube Sí. es la única. Sí. Que Tacuba está ahí Y pegada. la única que ha incluso hecho con- 2 MTV Unplugged. También. No sé cuántos hicieron, creo que ninguna otra banda hizo 2 MTV Unplugged, con una diferencia de 20 años entre uno y el otro. Me decías una cosa también muy interesante, es que, bueno, lo sabía la que acá, ya estabas viviendo en Los Ángeles. ¿Cuándo te decidiste ir a vivir a Los Ángeles y decidiste, esto acá en Buenos Aires, yo necesito otros aires y Claro, necesito bueno, era- otros aires no tan buenos o diferentes a los de Buenos Sí, Aires, ¿no? Bueno, mira, era una cosa que tuvo que ver con una necesidad, digamos, de sentir que yo tenía que seguir creciendo musicalmente y que no me podía quedar con, digamos, alguna gente que por ahí podían ser fan mío y de esos que te dicen, Gustavo, genio. No me podía quedar con eso. Yo sentía que tenía que crecer artísticamente y musicalmente, y por este tema que yo te digo también de no quedarme en una zona de confort. Yo ya había conseguido cosas en mi país, pero también había una realidad que era mucho más importante para mí en ese momento y muy dura, que era la realidad que se estaba viviendo en nuestro país. Esos años fueron los peores años de la dictadura, donde desaparecieron 30.000 personas a manos del gobierno. Claro. Yo estuve preso entre los 18 y los 24 años decenas de veces, o sea, decenas de veces, ¿viste? Nada más que por un día, a veces por 2 horas, a veces por 3 horas, lo máximo fueron 3 días. Por suerte, ya cuando me llevaban, cuando ya tenía 20 años, en muchas ocasiones sabían quién era yo, hasta me cantaban Mañana Campestre o alguna cosa así, nada más que para hacerme la vida imposible. Yo no pertenecía a ningún partido político, no consumía drogas, nunca me pudieron, o sea, tenían una prerrogativa, digamos, establecida ahí, que era por averiguación de antecedentes. Entonces te detenían hasta que supuestamente chequeaban que no tenías ningún récord de haber hecho nada malo, todo, y te largaban. Pero básicamente era hacerte la vida imposible, imponer el miedo en la sociedad, y todo hecho con una impunidad que en realidad vos no sabías nunca si a lo mejor un día la cosa les caía mal o pasaba algo y terminabas en una zanja, ¿viste? O sea, toda la gente en Argentina ha tenido o un familiar o un vecino o alguien que conocen del barrio, ¿viste? Que cayó en manos de esos criminales, ¿no? Entonces, el techo era de todo tipo, ¿viste? Obviamente que te imaginas que una realidad así viene acompañada de un techo creativo inmenso, porque cuando yo termino mi colegio secundario, que todavía no era la época más cruenta del gobierno militar, de la dictadura y de lo que fue la época de Videla, Macera y Agosti, era otro momento de gobierno militar, porque desde que yo nací hasta que me fui de Argentina debe haber habido 4 gobiernos democráticos, los 4 interrumpidos por golpes militares. Entonces yo crecí siempre con los militares. Entonces lo que me pasó que cuando terminé el secundario y quise estudiar cine, porque el cine siempre fue una cosa que estuvo muy ligada a mí, el interés por el cine, pues los militares del momento decidieron que cerrara el Instituto de Cinematografía, y porque era un foco de subversivos, según ellos, y entonces tampoco se puede. Entonces era una realidad, viste, que era agobiante. Yo siempre me acuerdo que cuando vi la película Being John Malkovich, no sé si se recuerdan que había una parte que había como uno de los pisos era como medio piso, que la gente tenía que caminar así, viste. Yo sentía esa presión del techo en la cabeza, viste, terrible. Y yo ya no podía vivir más así. Entonces tenía que decir, bueno, ¿a dónde me voy? Yo ya había tenido oportunidad de estar varias veces en Estados Unidos y también en Europa. Y entonces fue una decisión un poco, si bien los Beatles fueron mis papás de alguna manera, fue lo que me impulsó a decir, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Era muy consciente también que Europa, de alguna manera, era una cultura ya desarrollada, ya no te digo terminada, pero consumada, y que la cultura de nuestro tiempo estaba ligada a los blue jeans, a las guitarras eléctricas, a las baterías, a la televisión, a los automóviles, que los Beatles de todas maneras le pedían a George Martin, por favor, queremos que suenen como los discos norteamericanos, queremos el bajo que suene como el de Motown. O sea, siempre había esa atracción al blues y al rock,
¿no? Entonces dije, no, es Estados Unidos. Y después, bueno, fue la decisión, ¿dónde me voy? ¿A la costa este o a la costa oeste? Y por muchas cosas me llamó la costa oeste, también porque tenía muy buenos amigos ahí que de alguna manera nos brindaron la primera hospitalidad. Y entonces ahí me voy en el 78, pero siempre conservo relación con mi país. Siempre, siempre, siempre. Cuando yo voy a hacer Santa Olalla, mi primer disco solista, que tiene Ando Rodando, que es uno de mis temas reconocidos, digamos, todavía había gobierno militar, ya se había amainado esa época más cruenta, digamos, pero tú tenías que mandar lo que ibas a sacar para que pasara por unos juicios de la censura. Un pequeño filtro. Exactamente. Entonces yo sabía que nunca iban a escuchar el disco, la música. Tú mandabas la música y las letras. Y lo que hice fue en las letras saqué todas las partes que sabía que no me iban a pasar. Nunca escucharon el disco y me lo aprobaron. Y salió Santa Olalla así, diciendo en la calle no te piden documentos, y en la radio pasan rock and roll, sábado a la noche se ríe y se duerme de a tres, una línea en el freeway, en la mesa y en la nariz, un nariguetazo, cosas así muy, muy fuertes que salieron en el disco, los tipos nunca ni se enteraron, ¿no? Pero digo, siempre conservé mi relación con Argentina. Cuando vuelve la democracia, surge la posibilidad de hacer este gran proyecto que es de Ushuaia a La Quiaca. Que te vuelvo a decir, que tenía estas cosas de relación con lo primitivo, de buscar lo más realmente auténtico y cercano a la tierra, y por otro lado una cosa futurista de estar trabajando con cajas de ritmo y con samplings que habíamos juntado en nuestro viaje. ¿No? Tenía que pensar que era un momento todavía, 1984, ¿viste? Claro. Y bueno, una cosa que pasó con ese proyecto fue que en un momento dado, como decimos nosotros, nos cortaron el chorrito. Porque dijeron, estos tipos están locos, ¿qué están haciendo? Andando por el país, grabando. Apropiación cultural, sí, ¿no? Sí, no, te juro que no les daba la cabeza ni para pensar si podía ser apropiación cultural, y aparte no lo era realmente, sino más que nada era una preservación cultural, era buscar cosas y tratar de protegerlas y que la gente las conozca y que se cuiden y que se valoren, que creo que es re importante. Siempre he pensado que las dos cosas son muy importantes. Tenemos que aceptar que nosotros no crecimos en una montaña o no crecimos en el desierto, o sea, digamos, muchos de nosotros, ¿no es cierto? Y que ahí hay una música que es muy primitiva, que nos relaciona con nuestra identidad planetaria, que hay que preservar y que hay que cuidar, pero al mismo tiempo también estoy totalmente con la fusión, también con la cuestión de buscar elementos, no como una apropiación, ¿no? Sino como parte de la diversidad cultural que forma parte de quienes somos realmente nosotros, ¿no? Sí. Digo, que es otra cosa distinta cuando alguien va y toma un ritmo, una cosa, una tribu, poner en África, viene y crea un hit, lo pone y 20 millones de placas. Eso es un robo, afano, ¿viste? Eso es otra cosa. Yo creo que lo que hemos hecho nosotros cuando hemos fusionado cosas, primero que nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo, para nada se puede comparar una chacarera tocada en Santiago del Estero por los Carvajal con una chacarera con guitarra eléctrica, batería, saxo, todo tocada por Arcoiris. No tiene nada que ver, o sea, sí tiene que ver, está relacionado, pero es una totalmente reinterpretación de algo. Claro. No es una cosa de apropiarse de algo, ¿no? Para cortar un poco la historia, bueno, ahí ya en Los Ángeles y empiezas ahí a trabajar, pasa lo de Surco, Tacuba, Juanes, Julieta, incluso el trabajo con Divididos fue increíble. Y quería preguntarte, a partir de ese momento también, ya lo comentabas sobre la música para audiovisuales, sobre el cine, sí. Ahora estás metido, está haciendo una lista, además de los 2 Oscars que tienes, The Brokeback Mountain y Babel, estás ahora también con series, ¿no? The Last of Us. ¿Qué diferencias hay entre componer para música comercial o incluso una investigación sonora como la de Ushuaia La Quiaca, que igual tiene un poquito que ver, ya me lo confirmarás, con componer para un director, con componer para una serie o con incluso hacer una curaduría, una supervisión musical más avanzada como lo que te puede pedir hoy por hoy
un HBO, un Netflix Sí. o estas nuevas plataformas? Yo creo que todo ocurrió en mi carrera de manera muy orgánica. No hubo un plan, ni Hollywood agents en el medio. Si yo te cuento cómo se fueron dando las cosas de cómo yo entro en el mundo del cine, es increíble, porque fue ese álbum Ronroco que Jaime Torres me impulsa que yo lo haga y lo saque con la opción de 13 años, es lo que me abre las puertas en el cine. Sin yo haber salido a tocarlo ni nada, lo empezaron a pasar en college stations en Estados Unidos. Y un día me llegó un llamado de la oficina de Michael Mann, que me quería conocer Michael Mann, que estaba haciendo The Insider, esta película con Al Pacino y Russell Crowe, y que quería usar uno de los temas en un momento muy importante de la película, un feature cue, que son cuando tenés más de 2 minutos de música en la pantalla y no hay diálogo, no hay nada. Y al mismo tiempo, por otro lado, una amiga en común me empieza a decir: vos tenés que hacer la música de esta película, de este director, es su primer película, era Alejandro González Iñárritu. Y a Iñárritu diciéndole: Gustavo te tiene que hacer la música. ¿Y qué disco le dio? Ronroco, ¿no? Entonces, ¿y tú crees que fue la forma en la que escribías las melodías armónicamente, o el ronroco en sí mismo, la textura de las cuerdas? Yo creo que la música, siempre he recibido este comentario sobre mi música, siempre, desde tierna edad, desde aquel primer álbum Rosa de Arcoiris, siempre recibo un comentario de que tu música es muy visual, y es cierto, en el sentido de que yo concibo la música muchas veces visualmente, lo pienso como en escenas, y la instrumentación de pronto como la escenografía, ¿entendés? Entonces digo, cuando mis producciones, no sabes cuántas veces las producciones como Café Tacuba o Molotov o el Cuarteto Cronos, recibido ese comentario: pero qué visual que es tu manera de producir todo. Entonces siempre como que el cine, te cuento que cuando terminé yo, creo que te lo había comentado, termino yo mi secundaria, quiero estudiar cine, no sé, el cine siempre estuvo, digamos, entonces no sé por qué motivo, pero hay algo en esa música que parece que conecta muy bien con lo visual, ¿no? Por lo menos que fue mi entrada, ¿no es cierto? Porque después luego, bueno, Brokeback Mountain no hay ronroco, ¿viste? Está hecho con guitarra, pero yo creo que ese momento de entrada y ese instrumento en particular tiene mucho que ver con mi historia. Vos pensás que en Amores Perros, en el final está Atacama, termina cuando se va con el perro, ¿viste? Es ronroco. En Insider, en la escena donde finalmente se decide que va a dar testimonio Jeffrey Wigand, está ronroco. Después de eso vino Diarios de Motocicleta, donde ronroco juega un rol importantísimo, donde hay un tema que se llama De Ushuaia a La Quiaca, que yo compuse inspirado en ese viaje, y mirá vos, que lo toma Walter Sales sin tener idea de que ese De Ushuaia a La Quiaca, ni lo que fue De Ushuaia a La Quiaca, ni nada. Y era un tema, obviamente, inspirado en un viaje también de 2 amigos, como lo era Granados con Guevara, en este caso era León Gieco y Gustavo, y que también estaban viajando, ¿no? Y de alguna manera buscando un poco su identidad, buscándose, ¿no es cierto? Walter lo elige para la película, es un momento muy lindo que toca casi todo el tema completo, donde aparecen como una especie de slideshow al final casi de la película, no sé si te recuerdas, blanco y negro, donde aparecen todos personajes de Latinoamérica, muy, muy hermoso, un momento muy hermoso. Bueno, y vamos desde ahí, el ronroco que me sigue acompañando a través del tiempo, hasta The Last of Us, la música de un videojuego, ¿no? que me ha conectado con un público totalmente nuevo y distinto, que no tenía idea de nada de lo que yo había hecho antes, y que ahora se convirtió en una serie de HBO exitosísima, ¿viste? Es de la serie, ha sacado un comunicado HBO que es históricamente la serie con más espectadores que han tenido. Entonces el instrumento ese está muy ligado y se ve que tiene algo que conecta muy bien con lo visual. Pero por suerte tampoco fue solo acerca de ese instrumento, porque muchos scores, la base ha sido la guitarra, ¿no? como Brokeback Mountain, o como 21 gramos, o como tantos otros, y otras cosas, orquesta. Babel también, claro, Babel es el ud, el principal ahí, el principal protagonista es el ud, que tiene que ver con otra cosa, que es mi historia de mi gusto por tocar instrumentos que no sé tocar. O sea, si tú me preguntas y me dices cuáles son los instrumentos que yo toco, yo te digo, bueno, la guitarra y el ronroco, esos son mis instrumentos. Pero me gusta mucho
me gusta mucho tocar instrumentos que no sé tocar. ¿Por qué? Porque yo siento que como artista, que es como yo me veo, yo no soy un compositor de música de películas, yo soy un artista que elige distintos forums para expresar su creatividad. Y como artista, si tú me das un objeto, yo tengo que ser capaz de originar un evento artístico. Si me das un instrumento que de última no encuentro de qué manera tocarlo, bueno, lo empezaría a desarmar o a romper y grabar esos sonidos, pero algo voy a crear con eso. Y lo que me pasa con un instrumento que no sé tocar es que me pone en ciertas circunstancias que me interesan mucho creativamente. Una es una situación de peligro, con toda la energía, la adrenalina que eso implica, una situación, una exigencia de un minimalismo, porque obviamente cuando tú no sabes tocar algo tienes que tratar de tocar un poco, no puedes tocar muchísimo. Me ayuda a trabajar con una herramienta que yo uso mucho en mi composición, que es el silencio, pero el silencio elocuente, no el silencio de la ausencia de sonido, sino un silencio que a veces suena más fuerte que una nota. Entonces, al no saber tocar un instrumento, el silencio es algo muy útil. Tipo John Cage. ¿No? Entonces, el espacio que pones entre esas dos notas, entre donde cometés el salto al silencio y donde vuelves a caer y entrar de nuevo. Y por último, algo que es muy lindo también, que es la cosa de que te relaciona con la niñez, ¿no? Con el hecho de jugar. A mí me gusta mucho porque en inglés se dice to play an instrument, ¿no? Uh-huh. Y play es jugar. Y entonces esos elementos, ¿viste? Me sirven y son cosas que han estado siempre en mi composición y que dentro del mundo del juego con las imágenes han funcionado muy bien. Entonces, nada, creo que volviendo un poco a lo que me comentabas de la diferencia o de a lo mejor de estar haciendo álbums o haciendo discos o de estar haciendo una película o de estar haciendo un videojuego, yo siempre lo veo como trabajar en historias. Yo siempre lo veo como historias. Nunca sentí que hacía la música para un videojuego. Siempre sentí que hacía la música para una historia, que era de Last of Us, una gran historia. Y una gran historia la podés hacer como un videogame, como una película, como una obra de teatro, con títeres, lo puedes hacer con animación, porque si es una gran historia, es una gran historia. O incluso trabajando para marcas. Es que justo llegó casi a la última pregunta, y es que yo llevo 10 años trabajando en desarrollo de Sonic Branding para marcas, y justamente eso, detrás de cada marca hay una gran historia y tienes que buscar esos valores y tienes que conseguir que esos valores tengan unas referencias sonoras. Correcto. Y tienes que conseguir un instrumento para contar esa historia. Para que conduzca esa historia, sí. No sé respecto a eso, tú esas historias las haces como una especie de mood boards o buscas cómo el instrumento, cómo la melodía se tiene que aplicar a esa historia. Por ejemplo, en el caso del videojuego de Last of Us, hay cosas que probablemente pueden ser más electrónicas o menos electrónicas, ¿no? Pero bueno, ahí se buscó algo que fuera todo el trabajo que fuera muy orgánico. O sea, si hay intervención de cosas electrónicas, son muy orgánicas. O sea, no es algo que tú distingas y digas, ay, electrónica. Sí, se utilizan. Pero hay algo interesante ahí con respecto a la melodía, con respecto a los leitmotivs y con respecto a lo que está pasando más y más, que es la ausencia de la melodía en muchos casos hoy en día en la música, tanto de las películas como en el mundo de la canción también. La melodía lo que tiene, o un leitmotiv, se convierte en un protagonista también de la película. Una cosa que a mí me encanta, que han dicho Neil Druckmann y Craig Mazin. Mazin se sumó a Neil, es el verdadero creador, el primer creador de The Last of Us. Cuando entra en la onda de hacerlo una serie de HBO, se suma a él Craig Mazin, que es el que hizo Chernobyl. Es otra serie muy buena de Netflix. Y los dos dijeron que mi música de alguna manera era parte del ADN de The Last of Us. O sea, es un personaje más. O sea, hubiera sido totalmente alienante para la historia que de pronto hubiera salido la serie en HBO con otra música.
con otros temas, con otros leitmotivs, porque esos leitmotivs son como personajes, es como si hubiera salido la serie Sinelli, no va, o sea, es parte de la cosa. Entonces yo creo mucho en el poder que tiene la melodía. Cuando digo, hoy en día cada vez hay menos de eso, hay mucha música que se utiliza casi como wallpaper, ¿viste? Como papelado, ¿viste? Una cosa que está atrás. Capa. Exactamente. Y poco ¿viste? más. Exacto. Entonces, creo que hay momentos que funciona muy bien eso y que está bien, pero sí yo estoy en una cruzada de rescatar el poder de la melodía, porque creo que es bien hecha, ¿viste? Se vuelve un personaje más dentro de una historia, pero siempre se acerca un poco volviendo al comienzo de la diferencia de los distintos medios y todo eso. Siempre es para mí una cuestión de contar historias, y a mí me gusta trabajar mucho desde el comienzo, a partir del script, a partir del libro, a partir de conversaciones con los directores, mucho más que sobre la imagen. Por supuesto que a veces y siempre quedan cosas que después uno tiene que trabajar contra la imagen, pero mi inspiración pasa más por conectarme con la historia o con los personajes. Eso es lo que me da, y claro, así trabajé en el cine, que es totalmente inusual, porque en el cine el compositor siempre llega al final de todo, cuando la película ya tiene un rough cut hecho con temp music, que es de otro compositor, y entonces el tipo tiene que estar tratando de imitar eso, pero que no sea igual, porque si no es un plagio. Me han llegado a decir, el presidente de la Asociación de Compositores en Los Ángeles me dijo, Iguazú es el tema más odiado por los compositores, porque lo usaba todo el mundo para temp. Claro, es como los creativos cuando te mandan una pieza de estas de publi normal y corriente, te ponen así burros. Te ponen es el típico, ¿no? Sí, entonces sí. eso pasa con Iguazú. Bueno, y entonces creo que mi forma de trabajar es distinta. Siempre cuento que el caso máximo es Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña, donde toda la música, absolutamente, menos las canciones, pero todo lo que es el score fue hecho antes de que se filmara un cuadro. Y también fue el genio de Ang Lee de cómo lo distribuyó eso, cómo lo puso en la película, dónde repitió y qué usó. Pero usó toda la música que yo le di. O sea, todo lo que le di lo utilizó, pero fue hecho antes. Entonces, cuando llegó el videojuego también, fue una forma natural de seguir trabajando, porque en el videojuego lo último que se hace es el rendering. Como mucho tendrás un dibujo del personaje, pero no tienes más. Entonces tienes que trabajar en tu imaginación, la historia, los personajes. ¿Me explico? Y ahora cuando llegamos a la serie, también la música estaba hecha de antemano, porque ya estaba creada la música para los personajes. Fue nada más que adaptarlo, ¿no? Pero ese es un proceso mucho más artesanal. El de adaptar, el de ¿viste? Extender una pieza o agregarle algo más o una percusión porque hace falta. Ya es una cosa más, siempre, obviamente también hay una parte creativa, pero realmente el carozo del asunto, el corazón del asunto, generalmente, en mi caso, sale antes de trabajar con la imagen. Gustavo, me quedaría hablando contigo eternamente. Espero que no tengan que pasar tantos años para volvernos a sentar. Lo mismo, mira, nos separamos en Mar Dulce y volvemos después de Presente y de Aura. Otros dos álbumes de bajo fondo, en este nuevo que estamos trabajando ahora, que se llama OM, y que es OHM, OM como la medida de electrónica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, claro, exacto, como el Omnio, porque, ¿qué es el apellido del señor que inventó todo eso? OM, así se llamaba. Porque cuando nosotros comenzamos, el primer álbum fue muy de laboratorio y coincidió con todo ese momento en la música electrónica y del tango electrónico. Sí, porque ¿no? también estaba el Gotan y todo, y que eso también es una cosa muy interesante y que lo he visto en el arte en muchos casos. Vos sabés que ni ellos tenían noción de nuestra existencia, ni nosotros teníamos noción de la existencia de ellos, y estaba ocurriendo simultáneamente, porque son cosas que están en el aire. Eso lo he visto muchas veces a través de la historia. Bueno, pero la cuestión es que a partir de ahí nos llamaron tango electrónico. Pero ¿qué pasó con nuestra banda? Que cuando salimos a tocar, cuando esa música hubo que llevarla en vivo, empezamos y era 80% programado,
y 20% tocado. Pero en muy poco tiempo se dio vuelta, empezó a ser 80% tocado y 20% programado, y la banda pasó a ser una banda de rock realmente, o sea, un ensamble brutal. Claro, si bien antes era una mezcla de tango, candombe y murga, milonga, con electrónica, hip hop, rock, qué sé yo, esto pasó a ser más una banda de rock que mezcla en lo que hace tango. Entonces siempre despotricábamos cuando decían tango electrónico, y decíamos, no, nosotros no hacemos eso. No, y de hecho presenta, y después Aurea confirma eso absolutamente. Y ahora, viste, eso está todo mucho improvisado. Ya nosotros tenemos un lenguaje bajo fondero que nos podemos poner a tocar de cero y vamos a tocar algo que suena como bajo fondo, ¿no? Pero bueno, este álbum, en una vuelta de la ironía, decidimos, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer un álbum de tango electrónico. Entonces estamos haciendo un álbum de tango electrónico, pero muy basado, inspirado en la primera electrónica, en aquella electrónica de donde salieron las ondas Martenot, Pierre Henry, el Theremin. No admitimos sintetizadores que hayan pasado 1999. O sea, tienen que ser del milenio pasado para estar en el álbum. Es muy divertido y muy también nuevamente original, porque creo que bajo fondo tampoco nunca nos quedamos en nuestra zona de confort, habiendo creado realmente un lenguaje. Siempre el lenguaje lo hemos tratado de expandir en cada una de nuestras propuestas, y en esta también creo que es algo que va también a producir comentarios de varios tipos. Vamos a ver, pero estoy muy entusiasmado con OM. Qué ganas de escuchar ese OM. Gustavo Santolaya, muchas gracias por tu música, por desandar este camino con nosotros, por todo el camino que has llevado y que nos has acompañado con toda tu música. La próxima vez que te llamen para apoyar de apoyo creativo o de productor ejecutivo en la próxima edición de Rompan Todo, tienes un archivo de 17 años de la música alternativa en español en Latin Roll para que ayudarte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Esa fue una experiencia muy linda. También, por supuesto, con todas las críticas que te puedes imaginar que salieron. Pero yo te digo que es indispensable, porque la gente que no, un chaval de 12 años, 15 años en Madrid, que no sabía quién era Divididos, ni Gustavo Cerati, es uno de los motivos por los que existe también Latin Roll, y es fundamental. Y a veces digo algunas de las críticas también totalmente infundadas, porque cuando algunos han dicho no, porque claro, era para promocionar sus bandas, todo. De los 90 artistas que se entrevistaron, yo trabajé con 13, nada más de ellos. Los demás nunca trabajé con ellos. Entonces, digo, la intención fue de alguna manera contar un poco la historia, nuestra historia, contra el background de lo que estaba pasando políticamente en nuestros países, social y políticamente, cosa que nunca se había hecho, porque siempre generalmente se había relacionado, el canto de protesta, que nosotros no necesariamente éramos un canto de protesta, y sí era un canto de protesta en contra del sistema organizado, pero no de los gobiernos o algo, y sin embargo éramos perseguidos como si fuéramos subversivos. No, y digamos el capítulo que habla de Colombia, para cerrar también este tema de Rocanto. Cuando hablas de narcotráfico, es que no necesariamente Juanes y Equimosis apareció por el narcotráfico, o Aterciopelados, o Carlos Vives. Correcto. No, pero fue una respuesta artística que Colombia apareció ahí en su Correcto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Preséntale a los oyentes de Latin Roll. Te voy a obligar a que nos presentes una de las canciones de Gas que probablemente no estés tocando en directo, pero que a nosotros me encanta, y a mi compadre Sebastián Rojas lo agradecerá enormemente. Preséntanos, te puedo encontrar, por favor, para hacer ¡Uy, qué lindo! O sea, ves que le regalé a mi señora una manta así, que tiene toda la letra que te puedo encontrar. Es un tema que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Así que para todos los amigos de Latin Roll, esto es Te Puedo Encontrar. Qué maravilla. Te voy a dar un abrazo. Gracias.